Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Con gran gusto y placer nos volvemos a encontrar a través de este medio de comunicación y estamos listos para compartir la alegría del estudio de la Biblia, palabra de Dios. En pocos días más estaré en San Pedro de Sula, en Honduras. En esa ciudad se va a desarrollar el proyecto llamado COICOM, una oportunidad en que se encuentran los comunicadores de toda Latinoamérica. Y allí estaré con un stand a través de la Biblia para poder compartir con nuestros amigos que escuchan diariamente este programa. Si usted puede hacer planes de visitar la exposición de COICOM en San Pedro de Sula entre el 18 y hasta el 22 de septiembre, pues allí me va a encontrar con un stand de A través de la Biblia. Será un privilegio para mí poder conocer personalmente a los amigos hondureños que son oyentes de este programa o que dirigen emisoras que han insertado este programa por años en sus programaciones. Así que estaré allí en Honduras entre el 18 y hasta el 22 de septiembre. Nuestra reflexión y estudio bíblico de hoy está basado en el libro de los Proverbios, capítulo 8, y estudiaremos desde el verso 10 hasta el 36 inclusive. Proverbios 8, 10 al 36. Entonces, Biblia abierta, las notas y bosquejos bien cerca de la Biblia para poder profundizar en forma práctica y profunda el estudio de hoy. Gracias a Ricardo Meneses, que nos ha escrito desde Santiago de Chile y nos dice: gracias a Dios por ustedes, por su trabajo en el Señor. Me pregunto cómo no darle gracias eternamente a Dios por permitir este ministerio. Si el pueblo de Dios y el cristiano en particular no crece, es únicamente porque no quiere. Con todas estas herramientas disponibles, debiéramos parecernos más y más a Jesucristo. Mi hijo está muy motivado y escucha siempre los estudios. Yo les comentaba que tengo un problema con la señal de radio, pero no importa, ahora tengo la opción de ver en Internet y mi hijo me lo comentó también. Les agradezco por su trabajo y esfuerzo. Saluda Ricardo Meneses desde Santiago de Chile, hermoso país junto a la cordillera. Gracias, Ricardo Meneses, por este hermoso mail que nos ha mandado y por el testimonio acerca del estudio que también realiza con su hijo de la palabra de Dios. Vamos a orar. En este momento, Dios, te agradecemos porque podemos abrir la palabra tuya, la Biblia, y pedimos tu sabiduría para entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
En nuestro programa anterior, amigo oyente, al observar lo que decía el capítulo 8 del libro de Proverbios, al cual volvemos hoy, pudimos ver que la sabiduría está presentando un último llamado, casi diríamos una llamada desesperada al joven para que vaya a su colegio, a su universidad, y para que reciba instrucción de su parte. Las cosas que aquí se mencionan son en realidad tremendas. En los versículos 8 y 9, por ejemplo, de este capítulo 8, leemos: «Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría». Hay muchas personas en el día de hoy que hablan acerca de errores en la Biblia, y también mencionan problemas. Hay varios libros que tratan con problemas de las Escrituras. Y reconocemos que para una persona inteligente hay algunos problemas. Sin embargo, amigo oyente, el problema en realidad no está en la palabra de Dios, sino que el problema está en su mente y en la mía, para decir verdad. Al principio también teníamos muchos problemas. Ahora tenemos menos. Pero el problema no está en la palabra de Dios. El problema, amigo oyente, se encuentra en el corazón y la mente del hombre. Dios dice que no hay nada perverso ni torcido en las palabras de sabiduría. Es interesante ver que las cosas que los hombres llaman profundo no siempre son así. Hay un pasaje muy interesante en las Sagradas Escrituras, el cual observamos allá en la segunda epístola a los Corintios, y al cual hemos hecho referencia varias veces, y vamos a continuar haciendo referencias a él. Creemos que es absolutamente profundo, sin embargo, muy sencillo. Y nos referimos al pasaje que se encuentra en el capítulo 3 de esa segunda epístola a los Corintios, versículos 13 y 14. Y allí dice: «No como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado». Bueno, existe un velo sobre sus ojos. Ahora, inmediatamente estamos seguros que alguien nos va a decir: bueno, si existe un velo sobre sus ojos, si no pueden ver, entonces ellos no son responsables. Bueno, eso es lo que muchos están diciendo en el presente. Tengo un velo sobre los ojos, no puedo comprender esto. Pero ese no es su problema, amigo oyente. Tenemos que darnos cuenta que ese velo ha sido quitado por Cristo, como lo hemos podido leer ahora. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 de la segunda epístola a los Corintios dice: «Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos». Pues bien, aquí dice que el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Qué podemos decir sobre eso? Aquí tenemos el versículo 16, que es un versículo de suma importancia, y ahí dice: «Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Ese velo que se encuentra en el corazón de ellos será quitado cuando ellos se conviertan al Señor. Entonces podemos notar que el problema no existe en la cabeza, sino que es un problema del corazón. Existen muchos problemas en el corazón en el día de hoy. Hablemos directamente entonces. Hagamos referencia a las cosas que nos tocan a nosotros aquí donde vivimos. Usted dice que tiene problemas intelectuales. Usted no los tiene, amigo oyente. Su problema es que usted tiene pecado en su vida, y que usted no quiere abandonar ese pecado. Hay cosas en su vida que usted no quiere cambiar. Usted no quiere inclinar su cabeza y su corazón y acercarse a Jesucristo. Ese es su problema. Las cosas cambian cuando usted está dispuesto a hacer eso. Notemos lo que hemos leído. «Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará». Es decir, que ese velo que se encuentra en el corazón es quitado cuando usted está listo a volverse a Cristo, a acudir a Él. Y es sorprendente lo que sucede. Y el velo se quitará. Estas cosas que ahora son problemas serán quitados. Se ha hecho referencia a un hombre, gran intelecto de la Edad Media, quien dijo: «Yo tenía muchos problemas hasta cuando llegué a Cristo». Sí, usted tendrá muchos problemas, problemas intelectuales, pero el problema es en realidad una aflicción del corazón. Cuando usted está listo, puede ir a Cristo, porque Él ha dejado eso muy en claro en su palabra. Usted no puede entender mal el Evangelio. Lo que se está realizando es una resistencia deliberada, premeditada, terca del Evangelio.
Y es por esa razón que muchos pastores utilizan la palabra de Dios como si fuera un contador Geiger. Simplemente enseñan la palabra de Dios. Usted sabe que cuando uno lleva consigo un contador Geiger y lo usa, puede decir si en el punto donde se encuentra existe o no uranio. Y la palabra de Dios es algo similar. Usted la toma en la iglesia y se acerca a una persona y la aguja indicadora comienza a saltar. Esto indica que ha encontrado algo. Ellos aman la palabra de Dios. Como usted ve, la palabra de Dios es un contador Geiger. Sin embargo, uno se puede acercar también a otra persona que tiene una expresión muy piadosa sobre su rostro y utiliza un vocabulario muy fundamental. Sin embargo, indican que están completamente muertos. Nunca se acercan a la iglesia los miércoles por la noche y si lo hicieran, hubieran mostrado resistencia a la palabra de Dios. Uno siempre encuentra pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Ahora alguien quizá diga, bueno, ¿y por qué no se trata con ellos directamente? Tenemos que dejar que Dios haga eso, amigo oyente. Sorprende de veras el observar las cosas que suceden con el andar del tiempo. Cómo Dios actúa en esta familia, cómo Él la trata, cómo Él trata con el otro miembro. Y luego, ese joven arrogante, orgulloso, abandona su hogar y se va a vivir con otra mujer, abandonando a la suya propia. Y eso sucede una y otra vez. Permítanos decirle, amigo oyente, que había pecado en su vida, que ese es el problema del día de hoy. Hacemos énfasis en esto, amigo oyente, porque Dios indica eso claramente. No hay ninguna cosa torcida ni perversa en la palabra de Dios. Él le dice a usted que no le agrada para nada el pecado. Quizás a usted le gusta el pecado, y no le va a gustar Dios, y no le gusta el predicador que está proclamando la palabra de Dios. Entonces, amigo oyente, usted va a resistirlo mucho. Hay muchos predicadores en el día de hoy presentando la palabra de Dios y tienen esos pequeños grupos que están resistiendo a la palabra de Dios. Y ellos, amigo oyente, tienen su vocabulario propio. Parecen ser muy piadosos. Usted los escucha hablar y parecería que tuvieran una aureola alrededor de su cabeza y que de un momento a otro van a partir agitando sus alas. Pero no son así dentro de sí mismos. Notemos lo que dicen aquí los versículos 10 y 11 de este capítulo 8 de Proverbios. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Cuando usted y yo llegamos al punto, como le ocurrió a Job, donde el precio de la sabiduría es mejor que las piedras preciosas, cuando usted y yo logramos establecer correctamente las prioridades en nuestras vidas, cuando usted y yo le damos el valor apropiado a las cosas de este mundo y comenzamos a poner a Dios primero, entonces podemos ver el resultado. Dios dice que en el momento de colocarlo a Él primero, todas estas cosas os serán añadidas. Notemos ahora lo que dice el versículo 12. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Vamos a descubrir, como ya hemos sugerido, que la palabra de Dios nos presentará muy claramente que la sabiduría es una persona, y la persona es el Señor Jesucristo. Ahora el versículo 13 dice, El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Esto es algo que es muy cierto en el día de hoy, amigo oyente. Esto es algo que nos toca muy de cerca. La sabiduría se manifiesta. Es el carácter de Dios, y ese carácter se ha demostrado en Cristo Jesús. El mal y el orgullo y la arrogancia, como también el mal camino, son cosas que Dios aborrece. Él es luz, y usted no puede morar en las tinieblas. Nosotros debemos apartarnos de ellas si pertenecemos a Él. Prosigamos ahora con los versículos 14 al 16. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernadores juzgan la tierra. Hay una declaración en el libro de los Salmos que es realmente tremenda, y en la profecía de Daniel está repetida en el capítulo 4, versículo 17. El Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien Él quiere, lo da. Eso es algo tremendo. Dios gobierna aquí en los asuntos de este mundo, y no importa cuál sea el gobierno que exista aquí en esta tierra. Ahora alguien quizá diga,
Bueno, hay algunas naciones que no tienen Dios. Sí, probablemente así sea, amigo oyente. Y nosotros mismos estamos bastante lejos de Él. Pero quien gobierna es Dios, amigo oyente. Su voluntad se cumple. El Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y en el versículo 17 nos dice, Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Esto es algo que ocurrió en la vida de Salomón. Él descubrió que cuando buscaba a Dios, Dios le dio a él sabiduría, y él lo buscó a Dios temprano cuando llegó a ser rey. Él sabía que esto era cierto en su propia vida. Ahora Dios le dio a él una sabiduría singular, y hay muchos que necesitan eso. Hay algunos estudiantes de la Biblia que creen que son demasiado piadosos en cuanto al estudio de la Biblia. Piensan que algún milagro va a tener lugar en el estudio de la palabra de Dios. Ahora creemos que si usted está dispuesto a estudiar la palabra de Dios, entonces el milagro va a ocurrir, que el Espíritu de Dios abrirá su mente y su corazón. Pero hasta cuando usted esté dispuesto a hacer eso, tiene que haber un amor a Dios, un amor a la palabra de Dios. Y luego entonces hay que buscarlo temprano. Hay algunos que han esperado mucho tiempo en esta vida para hacerlo. Sin embargo, recién han sido salvos. Por eso es prioritario buscarlo a Él temprano. Ahora los versículos 18 y 19 de este libro de Proverbios capítulo 8 dicen, Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Estos son unos dones que no se guardan en un banco, ni tampoco en una caja fuerte. Estos no son posesiones materiales, valores o acciones, tampoco son bienes raíces, sino que son dones espirituales maravillosos que Él nos da. Luego continúa en el versículo 20 y en el versículo 21 diciendo, Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Creemos que de aquí en adelante usted descubrirá que el Señor Jesucristo es mencionado, porque aquí tenemos a uno que está en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, dice aquí. Notemos lo que dice en el versículo 22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Ese es el Señor Jesucristo, eso es sabiduría. Y en el versículo 23 dice, Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Así es que aquí tenemos mencionado al Señor Jesucristo. Ese es el que es mencionado en el Evangelio de Juan, en ese prólogo donde dice, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Él fue engendrado, no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo, que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. Él fue engendrado, no en el mismo sentido de comenzar la vida, sino como siendo de una naturaleza y sustancia con el Padre. Allá en la eternidad, Él era Dios, y Él estaba en el comienzo con Dios. Él estaba en el comienzo que no tiene comienzo, porque en el comienzo Él era el Verbo. Él era tiempo pasado a la hora del comienzo. Y Él es quien hoy, Él es el único, que nos puede aclarar esto. El Señor Jesucristo dijo, Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Usted no puede conocer al Señor Jesucristo a menos que el Padre y el Hijo hayan enviado al Espíritu Santo para que abra su corazón. Y esa es la razón por la cual la persona que ha sido salva puede descansar y adorar la persona de Jesucristo y dejar que los escépticos continúen siendo escépticos. Estamos viviendo en medio de gran incredulidad en el día de hoy, y muchos están mofándose de la actualidad. Pero amigo oyente, nuestra relación es una relación personal con el Señor Jesucristo, y Él fue el que era el Verbo, y Él era el Verbo, era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Qué declaración más tremenda la que tenemos aquí! La sabiduría entonces es el Señor Jesucristo. Y leamos ahora los versículos 24 al 27 de este capítulo 8 de Proverbios, y dicen, Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados,
ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo, cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. En realidad, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Hay quienes opinan que Dios es cuadrado, pero ya hemos dicho que Él es un triángulo, Él es una trinidad. Pero este universo, su universo, no es cuadrado, sino que es un círculo. Los hombres no sabían eso al comienzo. En realidad, los científicos pensaban y hablaban que el universo era cuadrado, pero Dios siempre ha dicho que era un círculo. Y ese es el cuadro que tenemos en el día de hoy. Usted y yo vivimos en un mundo que es redondo y estamos girando alrededor de nuestro sistema planetario. Pertenecemos a un sistema de la galaxia y es un círculo. Y entonces, todos estos círculos están girando alrededor. También debemos decirle, amigo oyente, que también nosotros vamos girando y girando en el día de hoy. Ahora los versículos 28 y 29 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Usted puede pararse en la costa del mar y observar que a lo lejos el agua parece estar a una altura superior a la suya. Ahora, ¿por qué no se vuelca toda esa agua sobre usted? ¿Por qué? Bueno, Dios ha dado un mandamiento a las aguas. Él tiene una ley por la cual el agua permanece donde está. Luego en los versículos 30 y 31 leemos, con Él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son como los hijos de los hombres. Sin el Señor Jesucristo, nada de lo que fue hecho fue hecho. Las cosas fueron hechas por Él. Él fue el primogénito de toda la creación, superior a todo. ¿Por qué? Porque por Él el Padre hizo formar todas las cosas, porque Él es el Dios no creado, y Él estaba teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. Esta delicia y este gozo nos lleva a través de la maravillosa gracia de Dios. ¡Cuán maravilloso es todo esto! Y ahora los versículos 32 y 33 de este capítulo 8 de Proverbios dicen, ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. La sabiduría hoy es Cristo, y debemos tener amor para Él. Luego los versículos 34 y la primera parte del versículo 35 dicen, bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halla, hallará la vida. Si usted tiene a Cristo, amigo oyente, usted tiene la vida. En la segunda parte del versículo 35 y el versículo 36 dicen, y alcanzará el favor de Jehová, mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Amigo oyente, si usted odia o aborrece a Cristo, usted ama la muerte. Pero si usted ama a Cristo, entonces usted aborrece la muerte. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí! En nuestro próximo estudio, Dios mediante, continuaremos hablando de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Y seguiremos con el capítulo 9 de este libro de Proverbios. Al despedirnos, es nuestra ferviente oración que alcance usted el favor del Señor al poner en práctica su bendita palabra. Que Dios le bendiga. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar
día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora. Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.